Me llamo Patricia, tengo 52 años y vivo en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires del que prefiero no dar el nombre. Esta historia ocurrió hace 25 años, cuando vivía con mi ex marido, del que me divorcié hace 10 años, y mis 2 hijos, que eran unos nenes en ese entonces. La casa se ubicaba justo al lado de un bosque de pinos altos y oscuros, que tenía fama de misterioso. Se contaban varias leyendas que no vienen al caso, porque la historia se haría larguísima. Era la Navidad de 1997 y los chicos estaban emocionados por abrir sus regalos, pero había un problema, no había ningún regalo debajo del árbol. No creo que haga falta decir que aquellos años eran de malaria, pero en mi pueblo la mala racha era muy profunda, porque habían cerrado el ramal ferroviario que pasaba por aquí y la industria maderera y minera se fue a pique. Hubo despidos a montones y entre aquellos desocupados o changarines estaba mi marido. Supuestamente mi ex marido iba a encargarse de los regalos, había sido obrero en una maderera y en ese entonces se ganaba los pocos pesos que entraban como carpintero para una ciudad cercana a la que iba en la F100. Me preocupé por los regalos y decidí ir a buscarlo al taller de carpintería, donde estaba en ese momento haciendo unos trabajos. Al encontrarlo, le pregunté dónde estaban los regalos. Sin embargo, su marido simplemente la miró con una expresión extraña y me dijo: "No sé de qué me hablas, si no hay plata para comprar ningún regalo". Me sentí confundida en ese momento, supuestamente iba a hacerlos él, habíamos planeado que él iba a hacer un pequeño fuerte como los de las películas de vaqueros para nuestro hijo más grande y unas figuras geométricas con las que jugara el más chico, que apenas tenía 3 años. Pero le vi el rostro y vi los cachetes y ojos enrojecidos. Ya había tenido problemas con la bebida antes, se había recuperado, pero evidentemente había recaído. Me entristeció oír y ver todo esto, pero decidí no decirle nada a él ni a los niños y hacerlo mejor con lo que teníamos a mano, aunque no quería decepcionar a mis hijos. Mientras cruzaba el patio de la casa, sentí una extraña presencia a mi alrededor. Al principio, creí que era solo mi imaginación, pero luego me di cuenta de que había algo, o más bien alguien más allí. Con el corazón latiendo aceleradamente, me di la vuelta y vi a un espíritu parado junto a mí, con una sonrisa maligna en su rostro. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Este espíritu me miró fijamente con sus ojos brillantes y me habló con una voz suave y persuasiva. Sé que la vida no ha sido fácil para ti últimamente. He visto cómo trabajas día y noche para proveer lo mejor para tus hijos, pero a veces el dinero simplemente no alcanza. Y sé que estás preocupada por no poder comprar regalos para tus hijos en estas fiestas. Pero no tienes por qué preocuparte más. Yo puedo ayudarte a conseguir todos los regalos que necesites. Serán tan bonitos y valiosos como si los hubieras comprado con tu propio dinero. Solo tienes que darme lo que quiero a cambio. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesta a hacer este trato conmigo? Sé que es una decisión difícil, pero te aseguro que no te arrepentirás. Yo te voy a hacer feliz y a llenar de alegría a tus hijos en estas fiestas. ¿Qué dices? ¿Estás interesada? Me sentí atemorizada ante la oferta del espíritu y no sabía qué hacer. Me sentía atrapada y no sabía si podía confiar en él o no. ¿Sería un trato justo o simplemente una trampa peligrosa? No podía dejar de preguntármelo mientras intentaba pensar en una manera de escapar de esta situación tan aterradora. Por un lado, quería que mis hijos tuvieran regalos de Navidad y no quería decepcionarlos. Y aquel espíritu me ofreció la solución perfecta. Pero por otro lado, me daba miedo aquel ser y no sabía qué podría pedirme a cambio. ¿Qué podría ser tan valioso para él? ¿Y si me pedía algo que no podía o no quería darle? ¿Y si me hacía algún daño o algo peor? Estas dudas y preocupaciones me atormentaban mientras trataba de decidir qué hacer. Finalmente, después de mucho pensar y darle vueltas a todas las opciones, tomé una decisión y acepté la oferta del espíritu. No sabía qué iba a pasar, pero estaba dispuesta a arriesgarme por el bien de mis hijos. Tal vez fuera una decisión tonta, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Aquella noche, cuando terminamos de cenar, nos fuimos al patio a disfrutar de un rato de tranquilidad y del aire que había refrescado del día caluroso. Estábamos todos cansados de preparar la cena y de tanta actividad durante el día,
así que decidimos darnos un respiro y relajarnos un poco antes de irnos a dormir. Ya habían pasado un par de minutos de la medianoche y estábamos charlando y riendo, disfrutando del momento, cuando de repente escuchamos un ruido. Al principio, pensamos que era solo el viento o algún animal, pero luego nos dimos cuenta de que venía de dentro de la casa. Nos levantamos de un salto y corrimos hacia la puerta, preocupados por lo que podría ser. Al entrar, nos encontramos con una sorpresa increíble. Había un montón de regalos debajo del arbolito de Navidad y los chicos estaban felices. Se abalanzaron sobre los regalos y empezaron a desempacar con entusiasmo, sin poder creer lo que veían. Me puso feliz ver la alegría en mis hijos, pero a la vez me sentía inquieta y no podía dejar de preguntarme qué había tenido que darle al espíritu a cambio. Me preguntaba si había hecho lo correcto al aceptar aquella oferta y si no habría habido otra forma de conseguir los regalos sin tener que hacer tratos con un ser sobrenatural. Me sentía agradecida por los regalos, pero también me sentía incómoda y un poco culpable. No podía evitar preguntarme qué consecuencias tendría mi decisión en el futuro. A medida que pasaban los días después de Navidad, comencé a notar cambios en mi cuerpo y mi estado de ánimo. Me sentía más cansada y débil de lo normal y no tenía ganas de hacer nada. Mis hijos también se dieron cuenta de que algo no estaba bien conmigo y empezaron a decirme que tenía una apariencia pálida y enferma. Me preocupé al escuchar esto y comencé a hacerme preguntas sobre lo que podría estar pasando. Era una enfermedad. Era el estrés de la vida cotidiana. No podía encontrar una respuesta. Un día, finalmente recordé la oferta del espíritu y me di cuenta de que, sin saberlo, había vendido mi alma a cambio de los regalos de Navidad. Me sentí atemorizada y me di cuenta de que había cometido un grave error al aceptar la oferta del espíritu. Me arrepentí de mi decisión y me pregunté cómo podría deshacer lo que había hecho y volver a la vida que tenía antes. Fui a mi habitación y me miré en el espejo del placard. Mis hijos tenían razón, estaba demacrada y mucho más flaca de lo normal. Además, habían aparecido manchas en mi cuerpo, lo que me hizo sentir aún más preocupada. Intenté pedir perdón por lo que había hecho y suplicar al espíritu que me dejara libre, pero era demasiado tarde. El espíritu maligno se había apoderado de mí y no había forma de escapar. Me sentí atrapada y desesperada, sin saber qué hacer para liberarme del espíritu y volver a la vida que tenía antes. Sabía que había cometido un grave error al aceptar la oferta del espíritu y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mi acción. Entonces, aquel ser demoníaco se apareció en mi habitación y me dijo: Cuando te mueras, y por lo que veo eso será pronto, tu espíritu se quedará atrapado en este bosque junto a tu casa. Pasarás el resto de tu existencia esperando encontrar a otra persona tan desesperada como tú, dispuesta a hacer cualquier cosa por unos pocos regalos de Navidad. Serás una advertencia para todos aquellos que estén dispuestos a hacer tratos con seres sobrenaturales, como yo. Una advertencia para aquellos que estén dispuestos a pagar un precio demasiado alto por cosas materiales. Verás, Patricia, cuando aceptaste mi oferta, pensaste que era el camino más fácil para resolver tus problemas. Pero no te diste cuenta de que al hacer eso, estabas vendiendo tu alma. Y ahora, estás a punto de pagar el precio más alto que existe. No podrás volver atrás, no podrás deshacer lo que has hecho. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tu acción por el resto de tu existencia, o lo que queda de ella. Y la suma de tiempo que te queda de vida es de 25 años exactos a partir de hoy. El 8 de enero del 2023 se cumplirán los 25 años exactos. Mi familia no lo sabe, simplemente creen que estuve enfermando y empeorando día a día, lentamente. Solo quiero que los demás sepan que no jueguen su alma por una Navidad sin regalos.